tema 25 se nos piden los procedimientos declarativos en la ley de enjuiciamiento civil. Y ahí hacemos una pequeña distinción entre lo que son los procedimientos declarativos, dentro de los procedimientos declarativos, lo que son los procedimientos plenarios, los procedimientos sumarios, de forma muy sencilla, porque no se trata tampoco de hacer una tesis doctoral. El segundo epígrafe, los actos previos al proceso, diligencias preparatorias, diligencias preliminares y la conciliación. Bien, las diligencias preliminares, que quizás es lo más importante, las estudiamos con mucho detenimiento, 256 a 263 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, eso sí que tenemos que tenerlo claro. Lo que son las diligencias preparatorias, pues es nada, simplemente un auto, ¿no? Un auto que dicta un juez de lo penal cuando finaliza el proceso penal con sentencia absolutoria o cualquier otra, digamos, o cualquier otro modo de finalización que no sea resarcimiento de los daños al perjudicado o al lesionado principalmente, ¿no? Averiguación de hechos, aseguramiento y práctica anticipada de prueba. Bien, aquí me voy a fijar en los conceptos. La verdad es que este tema está un poco deslavazado, si queréis. Procedimientos declarativos, los actos previos al proceso, bueno, hasta ahí sí, pero averiguación de hechos, aseguramiento y práctica anticipada de la prueba no entiendo muy bien por qué está aquí, porque debería estar en el tema 26 cuando estudiamos la prueba, ¿no? Pero bueno, da igual, damos los conceptos y es bastante sencillo. Entonces, lo primero que se nos pide, los procedimientos declarativos en la ley de enjuiciamiento civil. Bueno, yo digo aquí, básicamente la ley de enjuiciamiento civil contempla dos grandes grupos de procesos, los procesos declarativos y los procesos ejecutivos. Sería un poco la idea. Dentro de los procesos declarativos tenemos propiamente los declarativos, que serían el juicio ordinario y el juicio verbal. Veamos el artículo 248 de la ley de enjuiciamiento civil, dejando a un lado, claro, los procesos especiales del libro cuarto. Digo yo aquí en el segundo párrafo, y este tipo de cuestiones, por favor, aquellas personas que se presentan a gestión procesal, vamos preparando ya el tercer ejercicio. Los procesos declarativos tienen por objeto declarar la existencia de un derecho subjetivo o una relación jurídica, modificarla, constituirla o anularla, o una sentencia de condena, condenar al deudor al cumplimiento de una determinada prestación. En el test que hemos hecho hoy, me he fijado un poquito en el artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es donde se establecen los tipos de pretensiones. ¿Vale? No hay mucho más que decir. Esos serían los procesos declarativos. Y los procesos ejecutivos o de ejecución pues están destinados a la realización judicial del derecho del acreedor reconocido, bueno, pues en el título ejecutivo o la sentencia firme. La sentencia firme, lógicamente, es un título ejecutivo también. Diferenciación, clasificación, si queréis, en la ley de enjuiciamiento civil, bueno, de los diferentes tipos de procesos. Y aquí lo que básicamente me interesa que sepamos es la diferencia, lo que está puesto en el tema. Repito, mi idea no es en modo alguno, mi idea no es en modo alguno, no sé, explayarme en el conocimiento del derecho, sino que saquemos la oposición. Esta es mi principal preocupación, ¿no? Entonces, por eso se ven las cosas de forma muy sencilla e incluso, no sé, pecando a veces de falta de concreción, si queréis, pero suficiente para que salgamos adelante tanto en una pregunta tipo test cuanto en una del tercer ejercicio. Entonces, básicamente, los juicios en la ley de enjuiciamiento civil, los procesos en la ley de enjuiciamiento civil se dividen en plenarios y en sumarios. Yo creo que todo el mundo tiene claro esto. ¿Cuáles son aquellos procesos plenarios? No existe limitación en las alegaciones de las partes y, por tanto, tampoco existe ningún tipo de limitación en la cognición del juez. El juez resuelve todo lo planteado. No hay limitaciones en el objeto de la prueba, etc. Dentro de los procesos también podríamos hablar de los procesos ordinarios o especiales, pero en atención al trámite. En atención al trámite. Por ejemplo, los dos juicios ordinarios digamos, por excelencia son el juicio ordinario en reclamación de cantidad, simplemente 249.2, y el juicio verbal de reclamación de cantidad. Es un proceso ordinario. ¿Ordinario en qué? En cuanto al trámite. ¿Vale? 252, reclamación de cantidad hasta 6.000 euros.
tiene la tramitación normal prevista en la ley. Luego, si nos vamos al 249.1 o al 250.1, veremos que hay muchas especialidades en la tramitación. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de los procesos especiales. Me da igual que sean plenarios, de modo general son plenarios, pero pudieran ser en algún supuesto sumarios también. Este segundo adjetivo especial se refiere al tipo de trámite. Por ejemplo, un juicio de desahucio por falta de pago. Bueno, pues es un juicio verbal especial. ¿Por qué? Porque el trámite del juicio de desahucio es diferente absolutamente al trámite de un juicio verbal. Claramente, ¿vale? No hay mucho más, porque no hay por qué complicarse la vida mucho más. Y los juicios sumarios son aquellos que, efectivamente, al contrario que los plenarios, bueno, pues su capacidad de alegación, la capacidad de alegación de las partes y la capacidad del juez de conocer el mismo, pues es limitada. Estábamos poniendo el ejemplo del juicio de desahucio por falta de pago. ¿Qué se puede alegar en un juicio de desahucio por falta de pago? Bueno, pues se puede alegar simplemente si se ha pagado la renta o no se ha pagado. Y si se ha intentado pagar la renta por causas ajenas y no se ha podido realizar por causas ajenas a la voluntad del arrendatario. Hay un supuesto también donde se puede decir, yo intento pagar la renta, pero no hay forma de que el arrendador la cobre. Ya está, el pago de la renta. Otra cosa es, si queréis, que ahora más hay una reciente sentencia, tengo pensado hacer un vídeo sobre ella, una sentencia del Tribunal Supremo estableciendo, bueno, pues el juicio de desahucio por falta de pago con acumulación de rentas debidas y no satisfechas, bueno, pues entienden que es un plenario a efectos de la posibilidad de reconvención y la posibilidad, en su caso, de aplicar la cláusula revoc sic stantibus. Pero bueno, esto nos importa un poco menos. Lo comentaremos en los juicios verbales porque ahí quiero modificar una cosa en relación con esta sentencia de hace un par de meses. Muy bien, entonces juicios sumarios. Juicios sumarios aquellos que tienen la capacidad de alegación y la capacidad de conocimiento del juez limitada. Yo creo que con esto sería suficiente, no mucho más necesitamos saber. Y dentro ya de los procesos declarativos, pues tenemos, como todo el mundo sabe, dos tipos de procesos declarativos, el juicio ordinario y el juicio verbal. Bueno, no hay mucho más que decir aquí. Hablo ya de las especialidades procedimentales. A mí me gusta decir, bueno, pues que un juicio, por ejemplo, de desahucio, por poner este ejemplo, es un juicio verbal con especialidades procedimentales, para distinguirlo claramente de un proceso especial del libro cuarto, con cual pudiera ser, pues, un proceso de divorcio, que no tiene nada que ver. Es verdad que efectivamente se tramita por el trámite del verbal con un montón de especialidades. Entonces, por eso prefiero hablar de los procesos especiales del libro cuarto y de los juicios verbales ordinarios, en el caso de que no tengan ninguna diferencia de tramitación, o especiales, que son muchos de ellos de los de 251. ¿Vale? Aquí los tenemos, también para hacer una pequeña relación, los procesos especiales, que serían pues del libro cuarto, que serían los procesos sobre capacidad de filiación, matrimonio y menores. Esto ya, como sabéis, está un poco modificado en orden a que la capacidad verdaderamente se puede modificar o se puede, se le pueden establecer medidas de apoyo para el ejercicio de la misma en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, y que en el caso de que en el mismo se formule oposición o el juez no pueda resolver, pues entonces vendríamos a uno de estos procesos del libro cuarto. La división judicial de patrimonios y el monitor y el cambiario, que son dos sumarios que vemos en el libro cuarto. Bueno, simplemente una lectura, pero tenemos que empezar ya a pensar cómo podríamos redactar, hacer este ejercicio mental de cómo podríamos redactar una pregunta acerca de, por ejemplo, ¿cuáles son los procesos declarativos en la ley de enjuiciamiento civil? Fijémonos qué fácil, pero no podemos decir, oiga, es que el artículo 248 establece que son el juicio ordinario y el juicio verbal. Y ahí me quedo, porque nos suspenderían. Así de claro. Busquemos algo más. ¿Qué podría decir yo? Pues podría decir un poco de lo que acabo de decir, ¿no? La ley de enjuiciamiento civil pues establece los grandes tipos de procesos declarativos, procesos ejecutivos. Dentro de los procesos declarativos, pues,
Es decir, buscar la forma de redactar. ¿Por qué? Porque a lo largo de la preparación del tercer ejercicio de gestión me he dado cuenta de que no somos capaces de hilvanar 10 líneas seguidas, con honrosas excepciones. Yo sé que hay gente que sí lo hace, pero entendéis lo que quiero decir. Empecemos ya. Nos quedan 4 o 5 meses para el examen y si estoy, no sé, en la cola del Mercadona para pagar lo que he comprado, pues puedo estar pensando cómo redactaría una pregunta sobre cualquier cosa que estemos estudiando esa semana. Esto es importante. ¿Vale? Bien, pues el segundo epígrafe nos pide los actos previos al proceso. Bueno, los actos previos al proceso serían, si queréis, de dos tipos y un tercero. ¿Cuáles serían esos dos tipos? Pues las diligencias preparatorias, el auto de cuantía máxima, y las diligencias preliminares. ¿Y por qué digo un tercero? Porque se habla también de la conciliación, pero la conciliación no es un acto previo al proceso, sino que lo que pretende es evitar el proceso. Fijémonos en esto, cuando la parte, digamos, va a conciliación civil, que ahora no es obligatoria, no es que sea un acto previo al proceso, lo que quiere es evitar el proceso y llegar a un acuerdo. Esta sería un poco la idea, mientras que las diligencias preparatorias o las diligencias preliminares sí son actos previos al proceso. ¿Qué son las diligencias preparatorias? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando del auto de cuantía máxima? El auto de cuantía máxima, además, es un auto que tenemos que estudiar con mucho detenimiento porque recordemos que es un título ejecutivo del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la memoria no me falla, incluso podría decir que es el 517.2 octavo. Este tipo de cuestiones tendríamos que conocerlas. Bien, entonces, actuaciones previas al proceso ejecutivo que pretenden obtener un título ejecutivo denominado de esta forma, auto de cuantía máxima, por quien ha resultado ser víctima de daños causados como consecuencia de un siniestro de tráfico. En consecuencia, su regulación se encuentra en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo tal. Muy bien, y entonces aquí lo que se nos dice, y este es el quid de la cuestión, esto es cuando se produce el dictado de un auto de cuantía máxima por un juez penal, generalmente por un juez de instrucción. Dice, cuando en un proceso penal incoado por hecho cubierto por el Seguro de Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos a motor, recayera sentencia absolutoria, luego esto se amplía a otros medios de terminación del proceso, si el perjudicado no hubiera renunciado a la acción civil ni lo hubiera reservado para ejercitarla, el juez o tribunal que hubiere conocido de la causa penal. De modo general, como todo el mundo sabe, pues será un juez de instrucción. Dictará auto a instancia de parte, cuestión importante, a instancia de parte, en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado. Y esto es un auto de cuantía máxima que nos sirve de título ejecutivo para acudir al proceso civil. Hay que tener en cuenta que es un título judicial, pero es un título judicial sui generis porque tiene unas causas de oposición diferentes a los títulos judiciales. Lo estudiaremos cuando estudiemos la ejecución, pero ya podéis ir, si queréis, a buscar, pues eso, en el artículo 517.2 octavo, el auto de cuantía máxima, y si queréis también en las causas de oposición a los títulos judiciales, ir a ver las 3 causas de oposición que permite este título ejecutivo judicial. ¿Vale? Cuestiones en que yo me quedaría aquí, porque leer... bueno, mira, aquí lo tenéis, 517.2 octavo, ¿no? ¿Vale? Muy bien, no hay mucho más. Lo que sí es importante recordar, primero, el concepto y segundo, repito, que es un título judicial, pero un título judicial que tiene unas causas de oposición diferentes a todos los demás títulos judiciales, ¿no? Otra cuestión que tendríamos que tener en cuenta es, digamos, las peculiaridades, que son 2 que tienen pues, las demandas contra el Consorcio de Compensación de Seguros, que es aquella entidad que tiene que hacerse cargo del pago del seguro obligatorio cuando no existe compañía de seguros que haga frente al mismo, ¿no? Entonces, lo que dice la ley es que deberá requerirse fehacientemente de pago a dicha entidad, al Consorcio de Compensación de Seguros, con una antelación de al menos 3 meses, acreditándose en el momento de poner la demanda, bueno, pues que
esto se ha realizado. Y luego una cosa también ciertamente importante en orden a la competencia territorial. En orden a la competencia territorial son competentes los juzgados y tribunales que tengan su sede en las capitales de provincia. Es decir, no rige aquí la competencia territorial general cuando se demanda al Consorcio de Compensación de Seguros. Esto lo establece pues, el artículo 15 de la ley 5297. Se fija un fuero territorial del Estado especial, entonces para el conocimiento y resolución de los procesos civiles en que sean parte el Estado, los organismos públicos y los órganos constitucionales, pues tenemos este fuero de la capital de la provincia. Importante recordarlo, por favor, cuando tengamos una pregunta tipo T sobre esto, ¿no? ¿Vale? Bueno, no hay mucho más que decir. Entonces, diligencias preparatorias, auto de cuantía máxima, título judicial, pero cuidado con unas causas de oposición diferentes. Y además tengamos en cuenta pues, estas dos peculiaridades si se pretende demandar al Consorcio de Compensación de Seguros. Y ahora pasamos, si queréis, a ver muy rápidamente pues las diligencias preliminares, ¿no? Las diligencias preliminares, concepto y regulación legal. Muy bien, la regulación legal no tiene ningún problema. Están en los artículos 256 a 263 si la memoria no me falla. El problema que tenemos es en el concepto y es muy sencillo. Es un procedimiento, digamos, para determinar aspectos relativos al demandado o al objeto del proceso. En algunas ocasiones también en relación con los propios codemandantes, ¿no? que el futuro demandante desconoce y que son necesarios para interponer la demanda. Recordad que una vez interpuesta la demanda, y si queréis también os remito a los artículos 410 a 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que vayáis a ver cuáles son los efectos de la interposición de la demanda que después es admitida a trámite, ¿no? Uno de ellos, que es el que ahora a mí me interesa, es la prohibición de la mutatio libellis, es decir, una vez que yo interpongo la demanda, después no puedo modificar prácticamente nada. Ahora veremos en la audiencia previa del juicio ordinario que sí, hay alguna posibilidad, pero mínima. Entonces, ¿qué sucede? Que como no se puede modificar en sustancia nada, una vez interpuesta la demanda, pues la ley te da la posibilidad de que interpongas unas diligencias preliminares para saber aquellas cuestiones que son necesarias y que se desconocen por la demandante. Y siempre digo lo mismo, no confundamos en modo alguno, esto nada tiene que ver una cosa con otra, no sé por qué existe esa idea de... No tiene nada que ver unas diligencias preliminares con unas medidas cautelares. Nada tiene que ver una cosa con otra. Las diligencias preliminares ya hemos dicho lo que son y las medidas cautelares lo único que tratan es de asegurar la sentencia, la ejecución de la sentencia que en su día se dicte. Las medidas cautelares se solicitan también, son las actuaciones previas al proceso, perdón, que se solicitan incluso antes de interponer la demanda, pero ¿cuál es el fin de las mismas? Asegurar la sentencia que en su día se dicte. Evitar que ésta, por actos externos o del demandado, quede en papel mojado y no se pueda ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, nada tienen que ver las diligencias preliminares con las medidas cautelares. Bueno, entonces, procedimiento para determinar algunos aspectos necesarios tanto del objeto de la litis cuanto de las partes en el proceso. Naturaleza jurídica. Bueno, esto ya una simple lectura, no tiene mucho más. Admisibilidad. Dice, dada su finalidad y habida cuenta de dónde están reguladas sistemáticamente en el enjuiciamiento civil, digo yo aquí, hay que entenderlo, digo, y evidentemente con fundamento, hay que entender que son aplicables a toda clase de juicios, no solo a los ordinarios, no solo a los declarativos ordinarios, sino también a los especiales. Bien, es verdad que hay algunos que por su propia naturaleza no podrían serla, pero bueno, en principio y como regla general, pues serían aplicables no solo a los procesos declarativos, sino también, bueno, pues a los procesos especiales, como digo yo aquí, ¿no? Evidentemente, dicen, no caben para preparar los juicios otras diligencias que no sean las que están previstas en una norma con rango de ley. Esto también es importante a efectos de tener
tenerlo claro. Bien, y entonces ahí ya nos vamos directamente al 256, que nos establece las diligencias preliminares que se pueden solicitar. Creo que en el tema tenemos, bueno, pues una especie de esquemita donde con una simple frase, pues podemos recordarlas, ¿no? Por petición a la persona a quien se dirige la demanda, declare bajo juramento, bueno, algún hecho relativo a su capacidad, representación o legitimación cuyo conocimiento sea necesario para el pleito, ¿no? Exhiba documentos en los que conste la misma, ¿no? Exhiba la cosa que tenga en su poder, también exhiba el acto de última voluntad del causante de la herencia o su legado, se exhiban los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, ¿no? Se exhiba el contrato del seguro, por petición de la historia clínica, el centro sanitario también, bueno, algunas se supone en algunos centros. Yo entiendo que, no sé, de carácter privado, pero que esto ya hoy en día no tiene mucho sentido, pero bueno, se introduce con posterioridad, ¿no? En el sentido de que una clínica privada no quiera, pues, digamos, acceder a esta petición. Como veis, lleva un número bis, 5 bis, por eso introduce con posterioridad, como digo. Concretar los integrantes del grupo de afectados cuando no estando determinados sean fácilmente determinables en aquellos procesos para la defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios, mediante solicitud formulada por quien pretende ejercitar una acción por infracción de un derecho a la propiedad industrial o intelectual cometida mediante actos que no puedan realizarse por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos. También diligencias de obtención de datos sobre el posible infractor, el origen, redes y distribución de obras y mercancías y servicios. Bueno, esto es interesante ir viéndolo con un poco más de detenimiento. También seguimos con infracción de derecho a la propiedad industrial o propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, exhibición de documentos bancarios, financieros, comerciales, aduaneros, etcétera, ¿no? Y la 9, por petición de diligencias y averiguaciones que para la protección de determinados derechos prevean las correspondientes leyes especiales. La número 10, acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de derecho de propiedad intelectual para que se identifique al prestador de un servicio de la sociedad de la información. Se identifique al prestador de un servicio de la sociedad de la información sobre el que concurren indicios razonables de que está, bueno, pues utilizando esos medios que se ponen a su alcance para distribuir de forma ilícita, es decir, sin tener los oportunos derechos, bueno, pues obras que vulneran la propiedad de autor, ¿no? Muy bien, pero lo que yo repito, se identifique al prestador de un servicio, porque en el siguiente se nos dice para que un prestador de servicios de la sociedad de la información aporte los datos necesarios. En estas cosas tendríamos que fijarnos. La número 10 es la identificación del prestador de servicios y la número 11 es para que este prestador de servicios aporte los datos necesarios para llevar a cabo la identificación de un usuario con el que mantenga o haya mantenido en los últimos 12 meses relaciones de prestación de un servicio, etcétera, ¿no? Estas cuestiones de la propiedad industrial e intelectual pues son ciertamente farragosas, pues son muy largas, pero no tienen ningún tipo de dificultad. Lo mismo cuando vemos el juicio verbal, siempre lo digo, ¿no? El 251, 10 y 1, 11, es muy fácil de ver, no tiene nada. ¿Vale? Bueno. No hay mucho más. En la solicitud de diligencias preliminares se expresarán sus fundamentos con referencia circunstancial al objeto de la litis, ¿no? Y los gastos que se ocasionen a las personas que han de intervenir en las diligencias, pues, lógicamente, pues serán a cargo del solicitante. Aquí no queda otro remedio. Al pedir las diligencias preliminares es obligatorio ofrecer caución, de tal forma que incluso el juez, mediante auto, establecerá, en su caso, la realización de las diligencias preliminares siempre y cuando se haga frente al pago de la caución. En el caso de que no se haga frente al pago de la misma, el trámite de justicia directamente archivará las actuaciones, ¿no? Poco más tendríamos que decir aquí. Esto un poco era lo que yo me refería con el cuadrito este, con una sola frase podemos
si queréis, pues recordarla, ¿no? Recordar un poquillo, porque claro, todo lo demás es muy... ¿Vale? Competencia y postulación, lógicamente, la competencia en el 257 tendríamos una regla general, el juzgado de primera instancia o de lo mercantil, cuando proceda del domicilio de la persona, que hubiere siempre del domicilio del solicitado. Todavía no podríamos hablar de demandado aquí, del solicitado, que hubiere de declarar, exhibir o intervenir en actuaciones que se acordarán como diligencias preliminares, ¿no? Y una regla especial que es el proceso para la defensa de intereses colectivos de consumidores y usuarios, que la competencia en este caso, bueno, pues sería del tribunal ante el que ha de presentarse la demanda, el que tiene la competencia, ¿no? Bueno. Alfredo, la caución la determina el tribunal, ¿verdad? Sí, la determina el juez de primera instancia, el tribunal, efectivamente. Evidentemente, lo que sí se establece por parte, o lo establece la ley, que el solicitante de medidas cautelares, a la hora de solicitarlas, deberá ofrecer caución, ¿no? Lógicamente, pues si él, haciendo una, si queréis, una argumentación jurídica en el sentido de rebajar en la medida de lo posible la misma, pero sí se establece por el juez de primera instancia, el tribunal, mediante auto. Y además, como antes decíamos, en el supuesto de que no se preste el letrado de la Administración de Justicia por mandato en el propio auto, y pues así lo establece la ley, archivará lo actuado. ¿Vale? Ahora lo vemos, ahora lo vemos, que eso tiene un pequeño trámite que quiero comentar. Control de la competencia de oficio y no se admite la declinatoria. Importante también. Postulación, evidentemente es necesario abogado y procurador en virtud del 23 y 31, excepto que se consideren urgentes. Pero, pero la no necesidad de abogado y procurador viene definida por la urgencia. De modo general, sí sería necesario y procurador. Sí, para las medidas urgentes con anterioridad al juicio no se necesita abogado y procurador, pero sí para toda actuación posterior. Recordad las medidas provisionalísimas previas a la demanda en un proceso de divorcio o incluso las medidas cautelares, como antes decíamos. Procedimiento, bueno, básicamente está establecido en el 256.1, ¿vale? Y solicitud escrita con referencia circunstanciada al objeto del juicio que se quiere preparar, porque recordemos que el fundamento de las mismas es la preparación del juicio, del o de los futuros demandados, fundamentos de la medida, adecuación, justa causa. Lógicamente hay que convencer al juez en este escrito de solicitud de que las medidas, bueno, pues son acertadas y las necesitamos pues para preparar la demanda, ¿no? Bien, tramitación y decisión, esto es lo que verdaderamente nos importa también, una vez presentada la solicitud y sin oír al solicitado, si el tribunal, juez de primera instancia, apreciare que la diligencia preliminar es adecuada a la finalidad que el solicitante persigue y que la solicitud concurre en justa causa e interés legítimo, accederá a la pretensión fijando la caución que deba prestarse. Esta sería un poco la idea. Esto, evidentemente, es una apreciación del tribunal, del juez de primera instancia. Las cuestiones que aquí se establecen, tanto la necesidad de la práctica de la diligencia preliminar como la caución que debe prestarse. Dice, el tribunal rechazará la petición de diligencia si no considerase que éstas resultan justificadas y la solicitud deberá resolverse en los 5 días siguientes. Fijémonos, contra el auto que acuerde no se da recurso, contra el que la deniegue apelación. Es lo mismo de siempre, contra el que acuerda no es un auto definitivo, por tanto no hay recurso, o puede haber reposición. Contra el que deniega sí que es necesaria una segunda instancia, por tanto, apelación. Fijémonos, si la caución ordenada no se prestase en 3 días, en 3 días contados desde que se edita el auto que conceda las diligencias, se procederá por el acto mediante decreto, dictado el efecto al archivo de lo actuado. Entonces, el juez de primera instancia resuelve mediante auto en 5 días y confiere 3 días al solicitante para que preste la caución, advirtiéndole que si no la presta, se archiva lo actuado. ¿De acuerdo? Citación y requerimiento. En el mismo auto que excede la solicitud, se cita y se requiere el interesado. Bueno, la ley dice se citará. Yo diría, se ordenará citar. El auto lo dicta el juez y el que cita pues es el señor letrado.
Y requerir al interesado porque en la oficina judicial y demás, bueno, pues dentro de los 10 días siguientes, quiero decirlo bien, se lleva a cabo la diligencia que haya sido solicitada y acordada. Y luego ya establece algunas peculiaridades, ¿no? Para el examen de los documentos podrán ser presentados ante el juzgado para su exhibición por medios telemáticos o electrónicos, etc. Entonces sí que convendría recordar, si queréis, 5, 3, 10. 5 días para editar el auto, 3 días para prestar la caución y las diligencias se practicarán en 10 días. ¿De acuerdo? Aquí ya vienen algunas peculiaridades, ¿no? Y ahora tendríamos que fijarnos mucho en la oposición a la práctica de las diligencias. Dentro de los 5 días siguientes, aquel en el que reciba la citación, la persona requerida podrá oponerse a ellas. Tenemos, por tanto, un nuevo plazo de 5 días. Oiga, no, entiendo que no debo prestar declaración sobre esto por las razones esta y la otra, ¿no? Dice, en tal caso, si se formula esta oposición en el plazo de 5 días, se dará traslado de la oposición al requirente, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de nuevos 5 días. A partir de aquí, las partes en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación podrán solicitar la celebración de vista y entonces la seguimos por los cauces del verbal. Celebrada la vista, el tribunal resolverá mediante auto si considera que la oposición es justificada o no. Evidentemente, como muy bien se dice en el 394, el que pierde paga, ¿no? Consecuentemente, el que viera rechazada todas sus pretensiones será condenado en costas, excepto que el juez o tribunal entendiere que el asunto es una estricta cuestión de derecho. ¿De acuerdo? Entonces dice, condenará al requerido al pago de las costas causadas por el incidente. También mediante auto contra el que no cabe recurso alguno. Si el tribunal considerase justificada la oposición, lo declarará así mediante auto que podrá ser recurrido en apelación. Vuelvo a decir lo mismo en orden al auto interlocutorio y en orden al auto definitivo. ¿Vale? Como veis, muy fácil. Diligencias preliminares, si tenemos la idea clara, son sumamente sencillas. La idea de la caución es fundamental y, si queréis, un poco la posibilidad de oposición, plazo de realización 10 días, plazo de oposición 5 días, plazo de impugnación de la oposición 5 días también. Es relativamente muy sencillo, ¿no? ¿Vale? Y hasta aquí un poco esto, negativa, llevar a cabo. Bueno, pues evidentemente aquí, si la persona cita de requerida no atiende el requerimiento ni formula oposición, el juez acordará pues las siguientes medidas. Y es una cosa que siempre digo yo aquí, la leemos, pero nos fijamos un poquito en la regla segunda, ¿no? Si se hubiera solicitado la exhibición de títulos y documentos y el tribunal apreciara que existen indicios suficientes de que pueden hallarse en un lugar determinado, ordenará la entrada y registro. Fijémonos que estamos hablando de un juez de primera instancia. Ordenará la entrada y registro de dicho lugar, procediendo si se encontrara en ocupar los documentos, etc. ¿no? Lo mismo dice en el punto 3, ¿no? Si se tratase de la exhibición de una cosa y se conociese o presumiese fundamentadamente el lugar en que se encuentra, se procederá de modo semejante al dispuesto en el anterior, es decir, se ordenará la entrada y registro y se presentará la cosa al solicitante. Bueno, no hay mucho más. Sí es importante conocerlo. Por ejemplo, el punto 4, ¿no? Si se hubiera pedido la exhibición de documentos contables, se podrán tener por ciertos a efectos de juicio, bueno, las cuentas y datos que presenta el solicitante. Tratándose de las diligencias del 256.1.6, que yo aclaro aquí para la defensa de los derechos de colectivos, perdón, de los derechos colectivos de consumidores y usuarios ante la negativa del requerido, bueno, pues evidentemente el tribunal ordenará que se acuerden las medidas de intervención necesarias, incluida nuevamente la entrada de registro. Es importante esto que lo vayamos viendo con cierto detenimiento. Los gastos, lógicamente, será a cargo del solicitante. Y cuando se hayan practicado las diligencias acordadas o el tribunal las deniegue por considerar justificada la oposición, resolverá en el plazo de 5 días, nuevamente, mediante auto el juez de primera instancia, sobre la aplicación de la caución. Pero fijémonos lo que dice el párrafo siguiente. Cuando aplicada la caución, conforme al apartado anterior,
quedare remanente no se devolverá al solicitante de las diligencias hasta que transcurra el plazo de un mes previsto en el apartado 3 del 256, lo cual quiere decir que en el plazo de un mes deberá presentarse la demanda a la que venimos haciendo referencia. Y esto es muy importante que lo recordemos porque luego lo confundimos con el plazo que establece la ley para presentar la demanda en las medidas cautelares. En consecuencia, yo no lo voy a decir, vais a ver que aquí es un mes y vais a ir, si queréis, a buscar 720 y pocos, ¿cuál es el plazo de las medidas cautelares? Así no se nos olvida. También las medidas cautelares se realizan antes de la presentación de la demanda, en su caso, y luego se confiere un plazo que no es de un mes para presentar la demanda. ¿Vale? Muy bien. Diligencias preliminares previstas en leyes especiales. Bueno, pues aquí ya simplemente se aplicarán en lo que no se oponga a lo dispuesto en la legislación sobre la materia de que se trata, ¿no? Y ya tendríamos los actos de conciliación. El acto de conciliación verdaderamente lo estudiamos luego en la jurisdicción voluntaria, cuando estudiamos el tema 31, que es el tema de jurisdicción voluntaria. Aquí simplemente, si queréis, lo leéis. El acto de conciliación se regulan los artículos, como ahí se dice, 139 a 148 de la ley de la jurisdicción voluntaria y básicamente es una cuestión ciertamente sencilla. No me voy a parar en él porque creo que no hay necesidad. Sí que, bueno, por último tendríamos aquí en este tema, se nos pide la diferencia, si queréis, entre el aseguramiento de prueba y la práctica anticipada de prueba. Y bueno, yo creo que no hay problema alguno tampoco en su estudio. Siempre intento distinguirlas. ¿Qué es la práctica anticipada de prueba? ¿Qué es el aseguramiento de prueba? Bien, la práctica anticipada de prueba es aquella que se realiza ante el tribunal competente para enjuiciar, pero fuera del momento procesal oportuno, de modo general con antelación al momento procesal oportuno. Práctica anticipada de prueba. Mientras que el aseguramiento de prueba es una cosa completamente distinta. Lo que intentamos es asegurar la fuente de prueba para después practicar la prueba en el momento procesal oportuno. ¿De acuerdo? Esto en penal se ve muy bien con la prueba penal, pero con la prueba civil es un poquito más difícil. En el caso, un ejemplo de aseguramiento de prueba podría ser, por ejemplo, los libros contables de una entidad, de una mercantil, ¿no? Lo que pretendemos es, digamos, que el letrado de justicia, bueno, mediante la fe pública judicial, digamos, advere esos libros para que no puedan ser modificados. Y en el momento procesal oportuno se practicará la prueba, cosa distinta a la práctica anticipada. Práctica anticipada es que la práctica anticipada de prueba, el ejemplo que podríamos poner es, bueno, un testigo, no quiero poner el ejemplo del artículo mortis siempre, ¿no? Sino que se va de viaje pues, a Nueva York y allí va a estar 2 meses pues, disfrutando del continente americano. En consecuencia, no va a estar cuando se le cite para declarar en la prueba del juicio ordinario, por ejemplo. En consecuencia, ¿puede practicarse anticipadamente esa prueba? La respuesta debe ser sí. Bueno, esto sería un poco la idea, ¿no? Aseguramiento de la prueba, como decimos, antes de la iniciación del proceso en el momento ordinario de su práctica. Es decir, no de modo general, ¿no? ¿Vale? Bueno, una simple lectura. Requisitos de las medidas de aseguramiento de prueba. Bueno, esto ya no tiene dificultad. Que la prueba que se pretende asegurar sea posible, pertinente y útil al tiempo de proponer su aseguramiento y que haya motivos para temer, bueno, pues que la práctica futura de ese medio de prueba pueda resultar imposible, ¿no? Y la que medida de aseguramiento que se propone u otra distinta, pero con la misma finalidad, pueda evidentemente ser útil, reputarse conducente y llevarse a cabo dentro del tiempo breve sin causar graves perjuicios, ¿no?
Bueno, no hay mucho más, ¿eh? Y la prueba anticipada, pues un poco también antes de la iniciación del proceso, a instancia de que quien pretenda pues, demandar, o antes del periodo ordinario de prueba, en el caso de un juicio ordinario, por ejemplo, a instancia de cualquiera de las partes, ¿eh? Bueno, aquí lo dejamos y si queréis vamos un